Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de efectos fiscales de actas de asamblea de tu empresa, consecuencias y sanciones por no elaborarlas. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Mire, este tema que vamos a platicar el día de hoy es sobre los efectos fiscales de las actas de asamblea en las empresas. Y estamos platicando con ustedes sobre las consecuencias y sanciones por no elaborarlas. En efecto, si ustedes observan nuestra presentación, más que concentrarnos en la parte corporativa, que sí vamos a hablar de la parte corporativa, nos vamos a concentrar en todos los efectos fiscales que tienen las actas de asamblea derivadas de las modificaciones en materia fiscal a partir de 2014. Estas actas de asamblea están siendo solicitadas, recurridas y debemos de cumplirlas de acuerdo a las disposiciones en materia de Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero es un tema que hemos olvidado. Pero a partir de las modificaciones en materia fiscal, sobre todo derivadas de situaciones como el 69B, como las situaciones en las cuales las empresas aún no estaban preparadas para dar a conocer el velo corporativo de sus empresas, esa información la teníamos olvidada. Solamente cuando teníamos algún problema de carácter mercantil, las empresas llegaban a exhibir las asambleas en esa materia. Pero en materia fiscal la situación se volvió diferente, con razón de negocio, materialidad, verdadero beneficiario. Entonces vamos a ubicar nuestro tema en ese sentido, vamos a platicar de las actas de asamblea, cómo las conformamos, nuestra relación fiscal con los equipos corporativos de las empresas, nuestra relación fiscal con los fedatarios públicos, con los notarios, con los corredores, pero sobre todo, cuándo me pide información la autoridad fiscal sobre esta materia. Y hay 4 instituciones que nos están pidiendo esta información en este momento. Es el Servicio de Administración Tributaria, con todas las modificaciones que hicieron en la ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos las está requiriendo en las auditorías. Por cierto, los vamos a invitar a una plática que vamos a tener sobre cómo atender una auditoría en materia de IMSS. Después nos lo está pidiendo muy fuerte la Secretaría del Trabajo, porque vamos a ver el objeto social, la actividad económica que estamos realizando, y el Instituto, el Infonavit. ¿Sí? Adelante, por favor, Dulce. Bueno, ya saben, nosotros esta información la fundamentamos en 100% fiscal, en el artículo 89 como la asociación. Nuestra opinión puede ser diversa a la de la autoridad, sin embargo, nos apegamos lo más que se puede a las disposiciones en la materia. Adelante, por favor. Ok. El material de la plática lo encontramos a través del chat. Aquí, a veces, en muchas ocasiones, nuestros amigos tienen alguna problemática para bajar la información, entran a nuestras redes sociales, mandan un mensaje y de inmediato les regresamos la información. Para ello, cuando tenga que ser a través de un correo electrónico, si les pedimos que hagan la llamada a los números que tienen en el lugar, o a través del mensaje de chat para mantener la privacidad de sus datos. Y el otro mecanismo es a través de la Asociación de Empresarios. Ustedes llaman a la Asociación de Empresarios y de inmediato nuestros compañeros les regresan el material. Adelante, por favor. Bueno, hoy me van a acompañar a algunos de los miembros de 100% Fiscal, que tenemos mucha relación con materia fiscal, IMSS, Infonavit y Secretaría del Trabajo, con las prestaciones de REPSE, y mucha relación con los equipos corporativos de las empresas, sobre todo para la elaboración de actas de asamblea. Y un gran problema que tenemos en las revisiones de auditoría por la situación del contenido de las actas de asamblea es que no sabemos cómo registrarlos contablemente. Entonces me va a acompañar la licenciada Karen Campos, la licenciada Fernanda González, la licenciada Valeria Jocelyn Morales, la licenciada Cristina Alejandra Guapilla, la contadora Carla Itzel, la licenciada Viridiana Jiménez, la licenciada Rosalina Ortega, la contadora Yanira del Rocío y la licenciada Estefanía Andrea. Todos ellos tienen mucha relación con actas de asamblea de diferentes empresas con las cuales colaboramos. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿De qué platicaremos en esta sesión? Pues les comentamos,
Vamos a platicar sobre las operaciones fiscales, sobre todo para la creación de una sociedad mercantil. Muchas veces ahí nos vamos a encontrar con problemas muy serios porque vamos y le pedimos al fedatario público que nos cree una empresa y la empresa la forman con un machote, con un modelo que esté establecido y la empresa no se apega a nuestras necesidades. Vamos a platicar de la constitución de esa sociedad mercantil, del procedimiento para la constitución de esa sociedad mercantil, qué es la mejor forma, qué requisitos necesito. Oye, pues me voy a acercar al notario, pero yo creo que el error es que nos acercamos al notario en la primera instancia, cuando primero debemos acercarnos a un especialista en derecho mercantil, a un especialista en derecho fiscal, ahora con las condiciones que nos encontramos, y plantearle cuál es nuestro modelo de negocio, qué pretendemos realizar. ¿Qué estatutos vamos a poner en esa acta de asamblea? Ahí va a definir, el acta de asamblea es nuestra acta de nacimiento, el acta de nacimiento de nuestra razón social, de nuestra empresa. Vamos a definir el objeto social, qué queremos hacer, hacia dónde vamos. Tema súper importante en razón de que ahora, cuando vamos al SAT, lo que primero nos va a pedir el SAT y va a tener que ver con CFDIs, con forma de pago, PPD o PUE, es cuál es el objeto, a qué me dedico, cuál es mi actividad económica. Después vamos a platicar a grandes rasgos cuál es la clasificación de las sociedades. No toda la sociedad es sociedad anónima, hay también sociedades civiles, asociaciones civiles, cooperativas, una serie de sociedades que les platicaremos. Y también eso va a relacionarse mucho con el tipo de contrato que vayamos a hacer para la realización de alguna actividad económica. Vamos a platicar de las obligaciones de las personas morales en materia fiscal y que se relacionan con estas actas de asamblea. De la misma forma vamos a platicar un poquito de la responsabilidad de los socios en materia administrativa como en materia penal. Vamos a platicar también, y ahora yo ya tengo un acta de asamblea, ¿qué voy a vaciar en el acta de asamblea? Simplemente es un resumen de la actividad que realiza mi empresa, o nada más la voy a hacer cuando hago aportaciones de capital, retiros de aportaciones de capital, o en qué momento voy a usar el acta de asamblea. ¿Sí? También vamos a platicar un poquito, y les decía yo, del velo corporativo de las empresas, un poquitito ahí de beneficiario controlador, y las disposiciones que en materia de acta de asamblea la miscelánea fiscal contiene, que muchas de ellas, los que nos dedicamos a esta materia, o mis compañeros contadores, mis compañeros fiscalistas, pues no consideramos en determinado momento hasta que tenemos una visita domiciliaria, ¿sí? Y vamos a platicar al final de estas obligaciones en materia contable para el registro de estas operaciones que respaldamos en un acta de asamblea, pero que no las plasmamos en materia contable. Y por último, y en el modelo de exposición, al final vamos a platicar de un modelito de acta de asamblea. ¿Cómo llevo acta de asamblea? ¿Qué características tiene? ¿Qué características tienen las personas que vamos a formar parte de la asamblea? ¿Quiénes son los que forman parte de la asamblea? ¿Qué papel juega? Y sobre todo, en este esquema de nosotros, ¿qué situación en materia fiscal me va a impactar? ¿Sí? Y vamos al final, que es el tema de todos los días en este momento. No nos imaginan el número que tenemos de asuntos en esto, del tratamiento contable del capital, sobre todo del capital social, de aportaciones de capital, de aportaciones para futuros aumentos de capital, que llega el SAT y nos revisa, el capital estaba suscrito pero no pagado, me dice la empresa, oye, estuvimos repartiendo dividendos, estuvimos repartiendo utilidades. ¿Acuerdas? Utilidades es palabra para PTU. Y cuando estamos repartiendo, y resulta que llega el SAT y me dice que no son válidas mis retiros, que debo de pagar en otro nivel del rango del impuesto sobre la renta, porque el capital estaba suscrito desde la creación de la empresa, pero no estaba pagado. Y fíjense qué difícil, porque ahorita el SAT está en esa posición. Ok, pues adelante, por favor, Dulce. Bueno, pues muchas gracias a todos, les volvemos a reiterar, les agradecemos mucho. Volvemos a reiterar, el material lo pueden empezar a bajar a través del chat o a través de nuestros correos, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a estar trabajando. Voy a empezar a trabajar de esta forma y les voy a comentar que la Ley General de Sociedades Mercantiles son la que nos va a determinar la obligación de levantar actas de asamblea, y esas actas de asamblea para la materia que nosotros nos dedicamos
¿Qué efectos fiscales tienen esas actas de asamblea? ¿Qué implicaciones fiscales? Pero esas actas de asamblea, a pesar de que están en la Ley General de Sociedades Mercantiles, no solamente tienen impacto en materia fiscal, también tienen impacto en materia corporativa y en materia jurídica, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo poco a poco en la plática, ¿sí? Y recuerden que hay una situación en la cual muchas de las gentes que se acercan a la asociación como a sus servidores me dicen, oye, es que yo tengo esta figura jurídica, esta persona jurídica, y yo debo de llevar actas de asamblea o no. Miren, de entrada, para darle el efecto fiscal de la materia a la que nos estamos refiriendo, hay personas morales, ¿sí? Mercantiles, y hay personas no mercantiles, ¿sí? Que solamente nacen en la figura fiscal, ¿sí? Entonces, esas figuras, dice, oye, pues yo tengo una asociación en participación, ¿debo de ir al notario o no debo de ir al notario? Tengo una asociación en condominio, debo ir al notario, no debo ir al notario. Hay figuras que solamente nacen en la materia fiscal, no necesariamente son una persona moral. Sin embargo, debemos de considerar que si bien nacen, no tienen las características de la persona moral como tal en la materia corporativa, sí tienen las obligaciones fiscales como si fuesen una persona moral para los efectos fiscales, ¿sí? Y lo vamos a ir platicando, porque a la hora que formamos una asociación de participación, pues yo no tengo un acta constitutiva, no tengo un elemento de esa naturaleza, pero el SAT sí me obliga a tener un RFC, pero el SAT sí me obliga a tener obligaciones. Y más aún a los que nos acompañan, estas personas ficticias del mundo fiscal también cumplen las obligaciones de verdadero beneficiario. Van a identificar a los verdaderos beneficiarios. Entonces tenemos que ir tomando esos elementos. Entonces, esta norma, como hay una problemática en esa naturaleza, la Ley General de Sociedades Mercantiles, a través de diversas modificaciones, estábamos acostumbrados a tener personas morales solo y únicamente con un grupo de accionistas o un grupo de personas que colaboraban en la creación de una sociedad ante un fedatario público. Sin embargo, sí les quiero comentar que a partir de reformas recientes, ahora tenemos personas morales constituidas por una sola persona física. Esas personas morales las denominamos personas unipersonales y son las sociedades de acción simplificada y tienen la misma figura que una persona moral. ¿Por qué? Porque pues, el contribuyente evolucionó para su negocio, para su modelo de negocio y el cliente le solicitaba trabajar a través de una persona moral. Sí es un mundo diferente de la persona moral unipersonal, pero también les platicaremos de ello. Y ahí me preguntan mucho, oye, entonces ahí llevo asamblea, no llevo asamblea, ¿qué hago con una persona moral? Si soy solamente único, yo voto solo, voto mi voto y luego cómo me divido, cómo me hago Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Les vamos a platicar esa problemática que tenemos. Entonces expresamos, y a final de cuentas, amigos que nos acompañan, la persona moral como tal es una ficción del derecho. Es una ficción del derecho a la cual nosotros les vamos a ir dando diferentes elementos. Esa es una percepción de los sentidos de los accionistas que lograron conjuntarse y formar esa persona moral. Y de ahí nace precisamente el concepto de persona moral, porque nosotros le estamos dando el reconocimiento a través de nuestros sentidos. ¿Sí? Es moral en razón del reconocimiento social que nosotros te damos. Porque siempre nos preguntan, oye, ¿por qué es persona moral? Es persona moral por esa naturaleza, por esa categoría. Nosotros le estamos dando el reconocimiento. ¿Sí? Bueno, ahora, hay personas de diferente forma. Ahorita vamos a ir invitando a mis compañeros a que platiquemos de ese sentido. ¿Cuántas personas morales tenemos? ¿Cuáles características tenemos las personas morales? ¿Sí? Y una ventaja de la persona moral, ¿sí? Es que separa el patrimonio de la persona física del de la persona moral. Y ahí en esa separación
de la parte patrimonial de la persona física, de la persona moral, comienza el asunto que vamos a ver hoy, que también es un elemento que tiene que ver en este momento con la situación de verdadero beneficiario, ¿no? Entonces, esa separación entre el patrimonio de la persona física con el patrimonio de la persona moral es el que nos va a dar la gran diferencia de la naturaleza de la formación de una empresa de esta naturaleza. Bueno, entonces vamos a avanzar. El asunto de la persona moral es que tiene esas características, ¿no? Ya es un patrimonio propio, tiene una naturaleza jurídica propia que se separa de la naturaleza de la persona física. Le vamos a dar elementos. Por eso una persona física puede participar en muchas personas morales. Por eso puede participar en muchas empresas. Y lo mismo, en cambio, la persona moral puede o no participar con más empresas. Claro que puede participar con más empresas. Tenemos muchas empresas que están formadas con personas morales, ¿sí? Entonces vamos a ir platicando. Es un mundo muy, muy interesante, el mundo fiscal de las personas morales, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, les comentaba, hay personas morales también de carácter colectivo, ¿sí? Que solamente nacen en la figura de la figura fiscal, ¿sí? Tenemos la asociación en participación, la copropiedad, el consorcio, el condominio. Y estas personas morales, para efectos fiscales, solamente tienen existencia en el mundo fiscal, ¿sí? Y tienen un fin determinado. Y tienen un RFC y van a cumplir estos requisitos. Pero en materia penal fiscal, tienen la naturaleza de persona moral. Eso lo vamos a ir platicando en cada caso. Bueno, la persona moral por excelencia, y lo platicábamos hace unos momentos, es la sociedad anónima, ¿no? Y esta pues va a tener su validez al su creación por un fedatario público. Es la que todos más o menos conocemos, estamos muy familiarizados con la persona moral, pero con lo que no estamos familiarizados es con las obligaciones que tiene esa persona moral en materia de ley general y sociales mercantiles, en materia de código de comercio, en materia de ley general de títulos de crédito, y entonces vamos avanzando en la persona moral hasta que alguna autoridad me pida documentos que avalen la actividad de la persona moral. Y les comentaba, en este momento la autoridad fiscal pues llega cuando los que han tenido, yo les iba a decir, la buena suerte, no, los que han tenido la mala fortuna de una visita domiciliaria, ya sea por parte del trabajo, sea por parte del IMSS, sea por parte del SAT o parte de Infonavit o de alguna otra autoridad, pues lo primero que nos van a pedir es el acta constitutiva de la empresa y las actas de asamblea que llevamos acá. Y resulta que no tenemos actas de asamblea, nunca llevamos las asambleas que nos pide la ley, y entonces tenemos un problema. Un problema que las disposiciones fiscales multan. Las multas son muy fuertes cuando no exhibimos cierta documentación, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos esa persona moral, ya les dije, esa persona física ficticia que tenemos solamente en materia fiscal, también forma parte de la lista de las personas que van a formar parte del mundo fiscal, ¿sí? Bueno, ¿qué obligaciones voy a tener en la materia? ¿Sí? Permítanme, ¿sí? Cuando estamos en la materia, ¿no? Uno de los elementos más importantes que tenemos en la materia de las actas de asamblea con la relación fiscal es que en las actas de asamblea lo que tenemos que reflejar en el tipo de asamblea es que hay dos tipos de asamblea si nos concentramos en la persona moral sociedad anónima. Solamente en la persona moral sociedad anónima existe el acta de asamblea ordinaria y el acta de asamblea extraordinaria. En este rubro. Las demás son actas de asamblea generales en los demás modelos.
Y ahí empiezan muchas confusiones. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de personas morales tenemos? ¿Qué tipo de situaciones tenemos que llevar a cabo? ¿Qué situaciones tenemos que cumplir en materia fiscal? ¿Sí? Voy a invitar a la licenciada Karen Campos para que nos acompañe en esta plática, para que vayamos dando algunos elementos, sobre todo, ¿qué elementos, qué es lo primero que voy a reflejar en el acta ordinaria? ¿Sí? Que vaya yo señalando. Lo primero, y pues aquí les vamos a platicar de una modificación en la ley que tiene efectos 2022, que fue modificada en 2021, es que a partir de 2022, y yo se los puedo comentar a la mayor parte de los que estamos aquí, que esa disposición no la hemos cumplido. La norma dice que cuando llevemos a cabo el acta ordinaria del ejercicio, vamos a tener que presentar el aviso de la situación fiscal de la empresa, ¿sí? Normalmente, cuando tenemos esta situación, tenemos que en el acta de asamblea, lo que hacemos es señalar solamente los estados financieros, porque para eso es la acta de asamblea ordinaria. Pero con la disposición normativa diferente, lo que tenemos que hacer es que ahora la norma nos pide que tengamos que señalar también el reporte de la situación fiscal de la empresa, ¿sí? Entonces, invitábamos a la licenciada Karen Campos para que me digan, que me acompañen en esta situación, por favor. Buenos días, comunidad 100% fiscal. Buenos días, Karen. Gracias por estar con nosotros acompañándonos. Y pues bien, como el licenciado Raúl Dávila nos comenta, ha habido muchos cambios en la parte de actas de asamblea, en las obligaciones. En cuanto a cómo presentar las actas de asamblea, ha habido cambios y tenemos que hacer avisos, presentar avisos tanto al SAT como a la Secretaría de Economía. Sin embargo, ahorita para empezar, conforme vamos, pues sí, en el orden, le voy a hacer la palabra a la licenciada Rosalina, la cual nos va a hablar un poquito más, y ella es la experta en ese tema sobre las actas de asamblea. Y posteriormente voy a ir complementando esas ideas. Adelante, Rosalina, por favor. Sí. Muchas gracias, licenciada. Gracias a cada uno de los que están acompañándonos esta mañana. Nosotros tenemos dos tipos, o las empresas celebran, como lo dijo el licenciado Raúl, la sociedad anónima celebra dos tipos de asamblea, la ordinaria y la extraordinaria. ¿En qué momento entra la ordinaria? En el que nosotros decidimos presentar un informe financiero. Esta asamblea ordinaria se lleva a cabo anualmente y el administrador único presenta los estados financieros de la empresa a los accionistas o socios de la misma. Previamente, este informe financiero es autorizado o es revisado por el comisario, quien también presenta un informe sobre el mismo. Y en la asamblea, bueno, puede también haber un cambio de administrador o un cambio de comisario. Pueden hacerse comentarios sobre estos estados financieros, autorizarse por la mayoría de los accionistas, y esta básicamente es la celebración de un acta, de una asamblea ordinaria, donde también pueden verse si va a haber honorarios, de cuánto va a ser el honorario para el administrador. Es una asamblea que no tiene o no sufre cambios en la sociedad. Para la asamblea extraordinaria, puede que el mismo nombre lo señala, puede llevarse a cabo en cualquier momento, es debido a que va a llevarse una modificación dentro de la estructura de la persona moral o de la empresa. ¿Qué tipo de cambio puede ser este? Bueno, pues en cuanto a su capital variable, si va a disminuir
o va a aumentar el capital variable, si van a entrar accionistas, si van a salir accionistas. Esos son cambios muy importantes dentro de la sociedad. Si va a haber alguna modificación o cambio dentro de nuestro objeto social, se debe asentar en una asamblea. Todos estos cambios que repercutan directamente sobre la sociedad se celebran mediante una asamblea extraordinaria, porque van a ser cambios que van a modificar la estructura de nuestra empresa. Esta puede celebrarse en cualquier momento, como lo dijimos, y debe tener una orden del día específica con los puntos que vayan a tratarse dentro de la misma, por qué la estoy celebrando y bueno, que esté la mayoría de los accionistas para que se pueda llevar a cabo el cómputo de datos. Estos son los dos tipos de asambleas con los que tenemos. Bueno, regreso el micrófono a la licenciada Karen Campos. Sí, muchas gracias. Okay, ya pude activar mi micrófono. Bueno, en estricto sentido, la licenciada Rosalina nos habló un poquito acerca de las asambleas y qué se puede hacer. Como ya bien lo dijo la licenciada Rosalina, pues bueno, existen, ¿le pueden regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ahí tantito a la primera. Gracias. Donde vienen los numerales primeros, por favor. Ahí. Muchas gracias. Bueno, como bien ya dio un preámbulo a la licenciada Rosalina, sin embargo, pues bueno, aquí también yo quería comentarles un poquito acerca de lo que estaba comentando justamente el licenciado Raúl, que no simplemente existen personas morales como tal, que se constituyen y obviamente tienen pues responsabilidades ante el SAT y bueno, contables, fiscales. También existen las figuras jurídico-colectivas. Estas tienen pues un fin determinado y solamente se hacen por periodo o con un fin. Tienen un periodo, pues sí, es más que nada se basa en un contrato en el cual pues pueden realizar diversas funciones. Y pues ahorita le cedo la palabra al licenciado Raúl. Sí, como les comentábamos, la situación es que cuando presentamos la declaración, presentamos el acta de asamblea ordinaria, como ya les comentaba Rosalina, lo que vamos a dar a conocer es el estado financiero de la empresa, ¿sí? Entonces, en este estado financiero de la empresa, pues vamos a dar a conocer ciertas situaciones. Para conformar el estado financiero de la empresa, la autoridad nos va a pedir que conozcamos ciertos elementos, ¿sí? Esos elementos van a ser los libros de la persona moral, y esos elementos que forman parte de la persona moral, pues son diferentes elementos, ¿no? Es el libro mayor, el libro diario, ese libro mayor y ese libro diario se concentra en la parte contable. Sin embargo, la sociedad debe de llevar aparte ciertos libros que forman parte de esta asamblea, ¿no? Acuérdense que la asamblea es el momento en que nos reunimos los accionistas de la empresa, a tomar decisiones para la marcha de la empresa. Y nos podemos reunir en una asamblea ordinaria con el fin de que evaluemos la marcha de la empresa de manera natural, la actividad que lleva de forma natural, pero cuando llevamos a cabo una asamblea extraordinaria, tiene como objetivo tomar decisiones diferentes que van a cambiar el rumbo de la empresa o que van a modificar su composición de la empresa. Bueno, cuando creamos la empresa, tenemos que llevar dos libros en especial. Un libro en la Sociedad Anónima Responsable Limitada, el libro de socios, y en otro llevamos el libro de acciones, ¿sí? Sin esos dos elementos, aun cuando llevemos a cabo una asamblea, aun cuando estemos llevando una asamblea, aun cuando hayamos ratificado el nombramiento de un nuevo accionista, aun cuando hayamos hecho una aportación de capital, si no están anotadas en ese libro, no tienen validez las acciones. Y eso nos pasa muy común, porque a la hora de una revisión decimos, bueno, pues aquí está la asamblea. Sí, pero no se cumplen los demás formalismos que pide la ley.
¿sí? En el libro de socios, pues como les comenta, pues vamos a dar la calidad de los accionistas, la calidad del socio, si es una sociedad de otra naturaleza, ¿sí? Y en cuanto a las acciones, es la cronología de las acciones. Estos elementos a los que les hago referencia, tienen que ver con un elemento que estamos viendo en este momento de solicitud de información. Nos referimos a la de verdadero beneficiario. En la de verdadero beneficiario, en la situación de verdadero beneficiario, lo que nos pide el mayor parte de los elementos que marca la miscelánea fiscal son estos datos. La historia de los accionistas, la historia de las acciones, los nombres de estos accionistas, ¿sí? Y también nos pide que le platiquemos en qué momento la empresa tuvo aumentos o reducciones de capital, ¿sí? Esos aumentos o reducciones de capital que forman parte de estas actas de asamblea es el otro libro, el libro de aumentos o reducciones de capital, ¿sí? Acuérdense que tenemos en la empresa siempre un capital fijo y de acuerdo a las operaciones de la empresa podemos tener un capital variable, ¿sí? Y ya platicamos que entonces tenemos esas asambleas, pues van a formar un libro también diferente, una cronología de acciones de la empresa. Tenemos acciones ordinarias y extraordinarias, y esa lo vamos a regular a través de un código, ¿no? ¿Qué es el acta de asamblea, el acta original? ¿Cuál es la primera acta de asamblea de la empresa? Precisamente el acta constitutiva, ¿sí? Y el acta constitutiva va a ir conformada por diferentes etapas de la vida de la empresa. Muchos de los especialistas en la materia, mis compañeros que se dedican a la materia corporativa más que nosotros a la materia fiscal, pues ellos dicen, ¿sabes qué? Pues las actas son la historia de la empresa como la historia de la vida de una persona, ¿no? Tenemos el acta de nacimiento, que es el acta constitutiva, y luego tenemos las diferentes actas de asamblea ordinarias o extraordinarias que hacen el símil, que son la historia de los matrimonios y divorcios de la empresa, ¿no? Tuvo nuevos accionistas, tuvo menos accionistas, tuvo una relación con una persona moral, con una persona física. Y por último, pues tenemos un acta de liquidación, de escisión, fusión, pero si se fijan, en todas las etapas tenemos un acta, ¿sí? Estas actas, cuando las requiere la autoridad, las debemos de tener todas, ¿sí? Porque nos piden la cronología y nos piden la acción de las empresas. Cuando la autoridad comienza a analizar, a desplegar el contenido de la empresa, resulta que la empresa pues no tuvo actas de asamblea, no tuvo ni la asamblea ordinaria a la que estamos obligados en las disposiciones, ¿sí? Ni tampoco tuvo una situación a la hora que decretó entrega de dividendos, entrega de recursos, y entonces esos elementos no carecieron del elemento jurídico que les dé sustento, ¿no? Ok, entonces, adelante, por favor, Dulce, por favor. ¿Sí? Ya platicamos de las actas de asamblea, regresamos, por favor, ¿sí? Ya platicamos esta situación. ¿Cuándo ocupo la ordinaria? ¿Cuándo ocupo la ordinaria? Entonces la voy a ocupar solo y únicamente para las opciones comunes y normales de la empresa, ¿sí? La entrega de los estados financieros, ahí voy a estar señalando cuando yo voy a presentar los estados financieros. La venta de acciones es una acta de asamblea ordinaria, porque va a cambiar la calidad de los socios. Por eso levantamos un acta de asamblea ordinaria. ¿Y sí? Y entonces tenemos ese elemento. Ahora, ¿cuándo tenemos un acta de asamblea extraordinaria? Cuando modificamos los estatutos, cuando hacemos el cambio de objeto social, cuando tenemos la necesidad de disolver la sociedad. Todas esas hipótesis de cuándo debo ocupar o no un tipo de asamblea, la tenemos en el 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué otro tipo de situaciones comúnmente nos preguntan nuestros compañeros de la asociación o nuestros compañeros que nos acompañan? Es la situación, oye, Raúl, nosotros vamos a hacer un préstamo a la empresa. Vamos a hacer un elemento que
que vamos a recibir un patrimonio, pero que no es propio de la empresa. Como esa situación no va a modificar la composición accionaria de la empresa, sino que va a ser un préstamo, un elemento adicional, eso no necesita un acta de asamblea. Ahí lo que necesitamos es un pagaré. Esta es la pregunta recurrente. Oye, ¿tengo que levantar un acta de asamblea por eso? Pues no necesitas levantar un acta de asamblea. Aquí lo que va a respaldar la operación es un pagaré, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay una palabra que normalmente también, la pregunta que es más común que nos hacen, ¿qué significa una acción? O sea, es que soy accionista, ¿sí? Pues accionista precisamente significa el que realiza cosas, el que va a cambiar un elemento. La acción va a representar la actividad que estoy haciendo. ¿Qué actividad estoy haciendo? Pues una actividad es una aportación de capital. Entonces yo aquí soy una acción, hice la acción de aportar capital, hice la acción de aportar recursos materiales, hice la acción de aportar un bien, ¿sí? Ahora, otro problema que tenemos, estamos tratando de buscar un lenguaje muy sencillo para no caer en un elemento técnico. ¿Qué debo de hacer? Las acciones deben de tener algún documento. ¿Existen en algún documento físico? Sí existen en un documento físico. No solamente basta que la asamblea de accionistas lleve a cabo la operación y la plasmemos en el acta de asamblea. También tenemos que darle a la acción un documento, ¿sí? Un documento que va a cumplir las características casi similares a la de un pagaré. Que Juanito Pérez entregó tanta cantidad que representan una acción con el valor de tal, ¿sí? Y ahí hay una diferencia a los que nos acompañan para, te digo, siguiendo buscando el mismo lenguaje sencillo de un título de crédito, ¿sí? Un título de crédito es un pagaré, ¿no? Pero entonces, ¿por qué tenemos títulos en las acciones? Porque un título puede representar a muchas acciones, ¿sí? Y un título puede también estar conformado de otros muchos títulos. En un documento puedes, en un solo documento de creación de acción, puedo tener un documento que represente a una acción o a 25 acciones o a 30 acciones. No hay límites en la norma. Lo que sí el título de crédito va a señalar otro tipo de acciones. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ahora, la Ley General de Sociedades Mercantiles señala las características que debe tener precisamente esa acción, ¿sí? Señala las características que debe tener esa acción, las características que debe de cumplir, y estas disposiciones las tenemos en la ley señalada en los artículos del 110 al 125, ¿no? Ya les comentaba esta situación de los títulos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Las acciones, el acta de asamblea, ¿forman parte de la contabilidad o no forman parte de la contabilidad? Forman parte de la contabilidad porque las disposiciones en la materia fiscal, en el 28 del Código Fiscal de la Federación, nos señala un elemento que quiero yo predicar. Ahorita voy a invitar a Estefanía, a la licenciada Estefanía, es que el hecho que la contabilidad, lo que tenemos en la contabilidad, que conocemos normalmente los que no somos expertos en materia contable ni en derecho, soy un empresario simple, yo tengo en la contabilidad, lo que tiene mi contador en su máquina, son los registros contables. Está registrando, tiene los registros contables. La contabilidad se compone de los demás elementos, los FDIs, los contratos, las actas de asamblea, todos elementos que conforman esa situación. No sé si me quieres acompañar, Estefanía, para que platiquemos sobre este tema y todos esos soportes que nos da la contabilidad. ¿Sí? ¿Sí está Estefanía o no está? Bueno, adelante, por favor, ¿sí? Sí, estoy, perdón, es que no me activaban el micrófono. Hola, buenas tardes, comunidad 100% fiscal. Bueno, como lo comenta el licenciado,
Pues la contabilidad se compone de muchísimas cuestiones, no únicamente de lo que es lo contable, sino también lo que viene siendo contratos, las asambleas, toda la documentación soporte que en cualquier momento pues la autoridad fiscal nos esté solicitando, ya sea una facultad de comprobación, algún requerimiento, etcétera. En este tema en específico, como lo señala el artículo 28 del Código Fiscal, la contabilidad se compone de libros, auxiliares, libros de pólizas, libros de actas de asamblea, la documentación comprobatoria que acredite los ingresos, las deducciones, elementos adicionales que integran la contabilidad, también los registros o asientos de la contabilidad, avisos, solicitudes de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes y toda la documentación comprobatoria que pueda ser útil al momento de que alguna autoridad nos solicite por medio de alguna facultad de comprobación. De igual manera, en este punto en específico, nuestra tabla nos indica, y en nuestra materia que estamos hablando sobre el tema de las actas de asamblea, hay que dejar en claro que esta también es una parte importante, ya que también es la documentación soporte que pertenece y es parte de la contabilidad, que en algún momento nos va a solicitar la autoridad fiscal. Bueno, ¿y qué significa esto de matricidad? Como sabemos, los fedatarios públicos tienen fe pública y por lo tanto ellos tendrán que fijarse por este principio de matricidad, que es el momento en que ellos tienen la autoridad o tienen la facultad de ponerle esta o aplicación a estos documentos. ¿A cuáles? A nuestras asambleas. Entonces, por eso es muy importante que tomemos en cuenta que la contabilidad no únicamente es la parte de los auxiliares, de las pólizas, sino también la documentación que implican las asambleas, los contratos y toda aquella información o todas aquellas asambleas que se realicen durante toda la vida de la empresa. Y por ello es que hay que llevarlas a cotejar, a certificar, a protocolizar, ya sea cualquier documento original que nosotros tengamos en nuestro poder, es necesario que lo llevemos ante fedatario público. Le cedo la palabra al licenciado. Ok, bueno, como bien señala Estefanía, pues el elemento es que las actas de asamblea forman parte de la contabilidad, así es, ¿no? Entonces, a la hora que la autoridad hace una revisión, por eso nos los pide, porque también en disposiciones del IMSS, cuando han tenido alguna revisión del IMSS, la autoridad también nos pide esa información. Nos va pidiendo la información la autoridad del IMSS porque quiere saber quiénes son los accionistas, cómo se fusionan, porque hay disposición en ley que dice, tanto en código como en ley de seguridad social, nos pide, y los demás elementos que forman parte y libros que esté obligado a llevar la sociedad. Entonces, ahí entran todas estas situaciones, ¿no? Estefanía, y además, ahora tenemos otro problema, ¿no, Estefanía? Con la disposición de la ley de que la autoridad no cree que tengamos un documento elaborado por un fedatario público hasta que le mostremos el documento, ¿no? Por eso tenemos que llevar a protocolizar o a certificar ciertos documentos, ¿no? Normalmente las que protocolizamos tienen que ser aquellas relacionadas con la situación de cambio de acciones, modificación del patrimonio y la ordinaria, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles sí tenemos que llevar ante el fedatario público? Desde nuestro punto de vista, después de la disposición y el criterio de la autoridad judicial, la Suprema Corte, es que todos los documentos que modifiquen las acciones de la empresa hay que llevarlas ante el fedatario público. Entonces ahí tenemos mucha relación con el fedatario público, con el notario, con el corredor, y entonces tenemos que llevar esos documentos certificados. Claro, y también tenemos otras disposiciones que les vamos a platicar más adelante, que tenemos que cumplir ahora con la Secretaría de Economía cuando llevamos a cabo una situación. Entonces, esa información que les comento, la obligación del acta de asamblea, porque acuérdense que nuestro tema es o las obligaciones fiscales que tengo que llevar con mi acta de asamblea, es ¿qué esa información que debo de seguir?
para que nos acompañe ahorita la licenciada Karen Campos y decir, oye, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué me están solicitando? Para que yo, en este momento, sean tan importantes las actas de asamblea con estas nuevas disposiciones de ley, ¿no, Karen? Porque ahora, tanto en el área de beneficiario controlador como en las nuevas auditorías fiscales, las actas de asamblea son el elemento fundamental y no les digo, a lo mejor van a decir, ¿por qué no las teníamos hechas? Porque la cultura que habíamos crecido en los últimos 20 años en la materia fiscal no nos la solicitaba, pero las modificaciones al compliance, al control de las empresas nos han pedido. Karen, ¿les puedes platicar a nuestros amigos, gracias Estefanía, aquí si quieres quedarte con nosotros, todos los elementos que nos piden para el verdadero beneficiario y cómo en especial nos piden esas actas de asamblea ordinarias, extraordinarias, la historia de la empresa, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. Para continuar con este tema de beneficiario controlador, me gustaría que Edu me apoyes yendo a la diapositiva 28, donde tengo unas láminas de apoyo para dar un panorama un poquito más amplio. Por favor. Bueno, hablando un poquito acerca del beneficiario controlador, pues bueno, si bien sabemos, con la reforma de 2022 se adicionaron y se reformaron diversos artículos, en especial en el Código Fiscal de la Federación, en el cual nos hablan sobre beneficiario controlador o verdadero beneficiario. En el artículo 32 ter del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, ¿qué nos dice? Que todas las personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o incluso las partes contratantes o cualquier figura jurídica o incluso terceros relacionados con estos van a tener la obligación de tener o recopilar información fidedigna y a proporcionar información al SAT cuando se requieran sobre el beneficiario controlador. ¿Y cuándo la vamos a...? Y la pregunta que nos hacen muchos clientes es, ¿cuándo yo voy a tener que proporcionar esta información? Pues bueno, el SAT solamente nos dice que debemos tenerla, pero no nos dice una fecha, como nos lo dicen en artículos de cuando se presenta la declaración, que tenemos tal vez un término. No, sin embargo, aquí nos dice que cuando ellos nos lo requieran, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, pues tenemos 15 días hábiles para que nosotros podamos entregar la información. Incluso también en este artículo nos dice que también podemos ampliar el plazo para poder entregar la información. Ahora, complementando con esta, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Complementando esta diapositiva, también existe, bueno, en el caso de la resolución miscelánea fiscal, aquí nos dice o nos da y nos especifica qué es lo que debemos de tener del beneficiario controlador. Y bueno, nos da pues una amplia descripción de qué es lo que requerimos para tener el expediente del beneficiario controlador completo. Pues es tener el nombre y apellidos de la persona beneficiario controlador. ¿Y cuáles son los parámetros que nos dice el artículo del Código Fiscal de la Federación de cómo sé quién es la persona beneficiaria controladora de mi empresa? Pues bueno, la beneficiaria controladora de la empresa nos dice que es en estricto sentido, el administrador único de la empresa, quien ejecute o tome decisiones para la empresa o un tercero relacionado. Ahora, aquí, en este sentido, nos dice que debemos de tener el expediente del beneficiario controlador completo. En este incluye nombres, incluso un alias, también la fecha de nacimiento, digamos que toda la información aquella, e incluso si tiene si está casado, su estado civil, en donde vive, datos del domicilio tanto fiscal como particular, número de teléfonos igual, grado de participación accionaria. Esto que es en estricto sentido el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió una cédula en donde podemos ver cómo está ordenado tanto en el Código Fiscal de la Federación los requisitos y lo que nos pide la resolución miscelánea fiscal, en este caso la 2.8.1.21. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener? Pues bueno, todos los datos que sean del beneficiario controlador de la empresa. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Ok. Ahora, este es un punto muy importante porque es lo que decía el licenciado Raúl. ¿Por qué es tan importante tener toda la historia en libros y las actas de la empresa? Pues bueno, porque cuando nosotros vamos, y esta regla es específicamente para los notarios y corredores, que es la 2.8.1.23, nos dice que aparte de los requisitos que yo les había mencionado en la lámina anterior, aparte de estos, cuando haya un cambio, cuando se constituya, vamos a tener que, bueno, el notario nos va a tener que, nos va a solicitar datos de la notaría o correduría de la constitución de la empresa. También nos va a pedir el soporte o ¿cómo se dice? El registro público, el número de registro público que nos dan por aquella protocolización. E incluso el nombre de las personas que constituyeron y si ha habido cambios accionarios, ya sea aumentos o disminuciones de capital. En estricto sentido, ¿qué queremos llegar con esto? Que bueno, con la reforma de 2022 en cuanto a beneficiario controlador, es muy importante tener toda la historia de nuestra empresa. Recordemos que las actas de asamblea, tanto ordinarias como ordinarias, se deben de tener en un libro de actas. Entonces, si nosotros no tenemos un control en todo esto, pues vamos a tener problemas en cuanto a el origen o la historia de. Ahora bien, también es importante considerar que ¿qué deriva todo esto de beneficiario controlador? Que bueno, pues esto prácticamente se hace para evitar accionistas de papel, administradores únicos de papel. Entonces ya va más allá del 69B, va más allá de una empresa fantasma. Ahora ya va sobre la persona física que tiene el control de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y pues no sé si quiere agregar algo más, licenciado, en cuanto a beneficiario controlador. Sí, efectivamente, Karen. Si observan a los que nos acompañan, a los compañeros de la asociación y a los que no son miembros de la asociación, a los que invitamos a formar parte de ella, es que en el momento que ya estamos preparando información de beneficiario controlador, en el primer momento, Karen, pues nos dimos cuenta de que nos estaban pidiendo datos, pero a la hora que ya las empresas nos han solicitado el apoyo para oye, ayúdanos a preparar mi expediente de beneficiario controlador, ustedes dicen, bueno, pues, ¿cuál es el tema, no, de beneficiario controlador? Pues el tema es que las multas son casi 2 millones de pesos por cada accionista de la empresa. Entonces nosotros decíamos en primer momento, oye, ¿y cómo van a identificar al accionista de la empresa si solamente me están pidiendo quién toma las decisiones? Pero la norma no dice que voy a sancionar al beneficiario controlador que toma las decisiones, sino la norma señala por cada uno de los accionistas, ¿no, Karen? Entonces, si en una empresa tenemos un accionista, en una empresa como, o dos accionistas, ya acuérdense que ya las SAS no tienen claridad en una asamblea, pero las que sí son personas morales conformadas por 2 o más accionistas, y hay empresas que tienen 5, 10 accionistas o 20 accionistas, pero 2 son el beneficiario controlador, bueno, es esa parte, pero la norma señala que voy a sancionar por cada uno de los accionistas. Y resulta que a la hora que estamos armando la información, pues nos encontramos con este problema, ¿no, Karen? No hay beneficiarios controladores ratificados en las actas de asamblea, ¿no, Karen? Exacto. E incluso, licenciado, no sé, ahí también nos especifica que es quien ejecute o dé orden. Se va más allá del administrador o incluso del presidente, bueno, de la asamblea, va más allá. O sea, aquí, ¿quién toma decisiones? Pues también en una empresa normal, pues obviamente aquí nos dan, ¿cómo se dice? Tal vez sugerencias los contadores, los contralores, el área corporativa, o sea, no simplemente el administrador, sino va más allá. La regla, o en este caso el artículo, no es tan específico, sino deja muy abierto el panorama a quien tome decisiones dentro de la empresa. Sí. Pero en primera instancia, pues obviamente administrador único, ¿no? Exacto, Karen. Pues muchas gracias, Karen. Vamos a regresar a la lámina que teníamos de guía, en el cual, muchas gracias, Karen, muchas gracias, Estefanía. No sé, entonces, vamos ubicando a nuestros amigos, vamos ubicando en que el material, más a mi lista, por favor, que no solamente el acta de asamblea se quedó en la situación de cuando José Mesa, qué bueno que nos comentas eso, ¿no? El hecho es que para la autoridad, el beneficiario controlador
no necesariamente debe estar plasmado en las actas de asamblea, sino dice la autoridad que es que el que reciba beneficios. Entonces nosotros encontramos ahorita en el armado de beneficiario controlador que la norma en la miscelánea que hablaba ahorita la licenciada en Derecho y Contadora Karen Campos, ella nos hablaba que dice que es aquel que reciba beneficios de la empresa. Entonces, ¿quiénes son los que reciben beneficios de la empresa? Pues alguna persona que forma parte o no de la empresa, pero puede recibir vehículos o puede recibir activos, pero también fuera, atrás del velo corporativo, toma las decisiones de la empresa. Entonces, ahorita estamos en situaciones porque ya hay revisiones del SAT en que nos han empezado a pedir información veladamente sobre el beneficiario controlador. ¿Y dónde le encuentran? Le vas a decir tú, compañero Mesa, me dicen, pues es que en el acta de asamblea le preguntan, hacen un cuestionario y nos preguntan, ¿cuántos vehículos tiene la empresa? 18 vehículos. ¿Cuántos inmuebles tiene la empresa? 5 inmuebles. ¿Quién los tiene? ¿Cómo lo asignó? ¿Cómo se le entregó? Es un tema complicado y por eso intentamos hablar con ustedes en este tema del acta de asamblea, porque es el primer momento de dato de prueba ante una revisión de la autoridad. Bueno, platicábamos hace unos minutos sobre la certificación de documentos, ¿no? Platicábamos sobre la situación en relación a que solamente debo de certificarlos ante el fedatario público. Hay un elemento que tenemos que explorar y lo estamos analizando, es que la autoridad habla de certificación del documento electrónico. Y esa certificación del documento electrónico, a los que nos acompañan, está contenida en la Ley de Comercio del artículo 89 bis al 99 bis, y ahí señala un sello de tiempo. Ese sello de tiempo tiene el mismo valor que la situación que nos va a dar el fedatario público o que nos va a dar el corredor público. Desde nuestro punto de vista, no, porque la fe pública está reglada y regular, ¿sí? Solamente es un elemento, es una prueba válida, ¿no? Y entonces tenemos que buscar la forma que si queremos darle certeza hasta nuestra empresa, tenemos que buscar esa situación del fedatario público, ¿no? Simplemente ese elemento me va a dar una fecha cierta, pero va a decir, oye, entonces vamos a tener que gastar muchos recursos. Bueno, necesariamente tenemos que darle validez a las operaciones, pero un elemento que es importante, y se los comento, que le hemos tenido que señalar, es que este elemento, ya les hablaba hace rato la licenciada Estefanía de la matricidad, ¿no? Les decía la licenciada Estefanía, la matricidad es donde está la matriz del documento, el documento original en donde está, en el expediente del fedatario público. Y entonces lo que tenemos nosotros es una simple copia certificada del documento o un documento que representa al documento original que se encuentra en los expedientes o archivos de los fedatarios públicos. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa en el momento de esta situación? Ya estamos conformando la empresa, ya tenemos la empresa y yo quiero constituir una empresa, ¿no? ¿Qué elementos debo de tener para formar esa empresa? ¿Sí? Y entonces yo tengo muchos requisitos para que Fernanda, me vaya acompañando Fernanda López, la licenciada Fernanda López, y entonces amigos que nos acompañan, y es un caso común en la asociación, y los que los hemos apoyado en esos temas, es importantísimo este tema. ¿Por qué? Porque normalmente llegamos con el fedatario público, y el fedatario público le pedimos que nos constituya la sociedad. El notario nos dice, ¿qué quiere hacer? No, pues quiero tener una comercializadora. No, que quiero tener un despacho contable. No, que quiero tener una empresa fabricante de algún producto. Entonces, esos elementos, también voy a invitar también a Viridiana para que nos acompañe a Viridiana Jiménez. Entonces, ¿qué hacemos en ese esquema, no? En ese esquema empezamos a trabajar y el notario nos da un machote, nos manda a uno de sus auxiliares y sin consultar ninguna situación, simplemente nos dice, mire, aquí está su acta, y nosotros no tenemos relación con el acta. Esa acta de nacimiento de la empresa, nosotros no la definimos, ¿sí? Yo creo que debe haber un formato especial que obligue a los fedatarios públicos a sí pedirnos información del modelo de negocio que queremos desarrollar. Porque, ¿qué es lo que está pasando?
Cuando conformamos las empresas de esa naturaleza, pues después el accionista, y lo estamos viviendo en este momento, igual en este momento, y yo que ahorita voy a invitar a la licenciada Valeria para este tema que nos ha causado muchísimos dolores de cabeza con las autoridades como con los fedatarios públicos, es que cuando ya ahorita tenemos que hacer modificaciones en REPSE, ¿se acuerdan que cuando subimos a REPSE nos pide el objeto social o la actividad que vamos a desarrollar? Y resulta que nuestra acta constitutiva, hemos desarrollado actividad durante muchos años y no está en el acta constitutiva. Nos pide, el SAT nos pide nuestra actividad económica y nuestra acta constitutiva no tiene esos elementos, ni tampoco hemos hecho modificaciones. A lo mejor es muy fuerte la palabra. Yo creo que ha habido un abuso de los notarios en la generación de las empresas y que después nos genera problemas con las autoridades fiscales del trabajo del IMSS, del Infonavit. Y la situación es que a la hora que estamos enfrentando situaciones, nuestra acta no tiene elementos. Y vamos a hablar que estos elementos también van a tener situaciones adicionales, como por ejemplo cuando tengamos un accionista, y voy a hablar muy fuerte, cuando tengamos un accionista que no hace nada en la empresa. ¿Cómo lo sacamos si en el acta de origen no lo hicimos? No previmos esa situación. ¿O cómo vamos a tomar un acta de asamblea y al momento de distribuir dividendos no lo plasmamos en el esquema? Y fíjense la palabra que utilizo, no lo plasmamos porque como accionistas de la empresa asumimos la responsabilidad que no revisamos el acta constitutiva de la empresa y tenemos que estar haciendo, amigos, actas y actas de asamblea para corregir el rumbo de la empresa. No sé si me quiere acompañar Viridiana, Fernanda, Valeria, para que platiquemos de todas esas, de algunas recomendaciones y elementos que debemos de tener en nuestra acta, ¿no? No sé si quieras empezar, Viridiana. Claro, licenciado. ¿Con qué recomendaciones? Y en este punto tan complicado, ¿no? En el que estamos viviendo, ¿no, Viridiana? Sí, licenciado, como lo menciona, justamente, así como contamos con requisitos que establece la legislación que debe contener un acta, yo creo que este trabajo va en conjunto tanto el notario como los abogados y los mismos accionistas que están en la creación de la empresa. Justamente los requisitos los vamos a encontrar desde el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aquí nos está estableciendo requisitos mínimos que debe contener un acta constitutiva, en donde, como ya lo mencionaba también, es importante ir estableciendo todas las reglas que van a regir a la sociedad durante toda su vida. Es importante puntualizar. ¿Por qué? Porque justamente como lo menciona, conforme van pasando reformas, hay lagunas que va teniendo el acta constitutiva. Justamente por esto es importante ir revisando. Les voy a comentar generalidades para esta constitución. ¿Qué va a contener un acta constitutiva? Pues primeramente los nombres, nacionalidad, domicilios de las personas físicas que van a constituir esta sociedad. En este punto debe verificarse que corresponda a lo que se está plasmando en el documento. En segundo punto, vamos a hablar del objeto de la sociedad. Este va muy relacionado justamente con la denominación de la misma. ¿Por qué? Porque aquí también nos mencionan que tanto el objeto como la denominación de la empresa deben de ir en el mismo sentido. No podemos decir que nuestra empresa proporciona servicios de limpieza, pero se llama, no sé, que es un bufete de abogados, ¿verdad? O sea, debe ir acorde a. También es importante que el acta contenga la duración que va a tener esta sociedad, que va a ser desde algún tiempo determinado hasta, pues, en muchos casos hemos apoyado en la constitución de empresas que puede ser por un tiempo indeterminado, incluso se pone un tiempo de 99 años para la vida de la sociedad. Sin embargo, sabemos que esta no es forzosamente que tenga que concluir hasta 99 años. Puede darse una liquidación de sociedad en dado caso. Bueno, esto ya va a depender de la situación. Ahora, también un acta constitutiva debe tener el importe del capital social fijo con el que va a constituirse.
Debemos recordar que aunque se hagan aumentos o disminuciones de capital, este capital constitutivo de la sociedad nunca debe ser menor en algún caso. Si se constituye con 50,000 pesos, con 25,000 pesos, con 100,000 pesos, esta cantidad debe ser fija, como su nombre lo dice, y en ningún caso va a poder ser si se constituyó con 50,000 pesos, no va a poder posteriormente disminuirse a 30,000 pesos. Esto es importante que se tenga claro. Y en este punto también se debe expresar que cada socio, lo que cada socio va a aportar, ya sea en bienes o en capital. Desde este punto de la sociedad debe especificarse qué es lo que se está aportando para su constitución. También un acta constitutiva debe tener el domicilio de la sociedad. Aquí es importante, como ya lo hemos venido mencionando, que dentro de también se encuentren todos los documentos que van a componer la contabilidad, recordando que estos documentos no únicamente va a ser contables, sino también son los jurídicos. Esto es el respaldo de la existencia de una sociedad. Además, otro de los requisitos es acerca de la administración de la sociedad. Yo creo que este es un punto importante, conforme lo hemos visto, para lo del tema de verdadero beneficiario, que es una de las reformas. Aunque bien lo comentó el licenciado, no es uno de los puntos claves, un acta constitutiva, sino es un punto que va a conformar el tema de verdadero beneficiario. Aquí en la administración de la sociedad, puede ser denominado como un administrador único, que va a ser una sola persona que va a ejercer el poder de representación de la sociedad. Puede ser conformado por administradores solidarios, que estos van a poder actuar indistintamente en nombre de la sociedad, tanto para la realización de los actos de gestión como para la representación de la sociedad. También vamos a tener administradores mancomunados. En este punto, los administradores mancomunados, ¿quiénes van a ser? Van a ser quienes actúen conjuntamente de común acuerdo, aunque para representar a la sociedad bastará la actuación de al menos 2 de ellos de conformidad con lo que se haya establecido en los estatutos sociales. También vamos a tener a un consejo de administración. Va a actuar colegiadamente la representación de esta sociedad, salvo que los estatutos sociales atribuyan a uno o varios consejeros en el concreto para ejercer el poder representativo de la sociedad. Asimismo, en la misma acta constitutiva vamos a establecer qué tipos de poderes va a tener tanto administradores o qué tipos de poderes van a poder jugar un papel dentro de la sociedad más adelante, que estos pueden ser poderes generales, poderes especiales, contratos de mandato. Desde aquí es importante ir estableciéndolo. También otro de los requisitos que debe tener el acta constitutiva es la distribución, cómo se va a realizar la distribución de utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. También un importe de fondo de reserva. A este punto de importe de fondo de reserva, también se va a establecer la reglamentación. ¿Por qué? Porque muchas veces le dejan este cargo al administrador y él va a ser quien va a actuar solidariamente y se va a ser responsable de que se lleve a cabo. En caso de que no se realice este fondo de reserva, el administrador va a ser quien va a tener que reponer ese porcentaje. También otro de los requisitos es, como se los mencionaba, cómo se va a disolver la sociedad en caso de que se realice anticipadamente. Aquí vamos a ir estableciendo cada uno de los supuestos y las reglas que lo van a ejercer. Y por último, también la liquidación de la misma. Aquí, como podemos ver, licenciado, creo que estos puntos son importantes, que estén mínimo en un acta constitutiva y que, como lo mencionábamos, tanto abogados como accionistas o las personas que van a realizar este trámite verifiquen que ya se encuentren dentro, porque como también lo mencionaba, a veces el fedatario público ya tiene como un machote determinado y simplemente lo llena sin verificar si están correctos o no los datos. Exactamente, Viridiana. Y luego nos reunimos con el notario y nos dicen de una forma, a lo mejor, no sé, voy a usar un esquema.
Me dicen, pues es que a mí no me dijeron nada ellos. No, pues es que no es que no te tengan que decir, yo creo que es tu obligación orientar al creador de empresa porque pues se están acercando a ti. Tú les debes de decir, yo creo que debes de tener una reunión y luego nos salen con la palabra que a lo mejor tiene en alguna forma un cierto rango de verdad. Pues es que me dicen, pues es que ellos cuando llegan aquí es porque ya debieron haber reunido previamente, ¿no? Y efectivamente así dicen las disposiciones, ¿no? Cuando ya nos reunimos con el notario es porque ya tenemos el plan de trabajo. Entonces, como que en la cultura mexicana no tenemos, y latinoamericana, no tenemos esa figura de que cuando ya llegamos es porque ya, simplemente pensamos, vamos a vender helados y es lo que queremos hacer. No hay un esquema de previo, ¿no? Entonces, muy bien, Viriana, muchas gracias, nos dan muchos elementos. Y si vamos a tener un elemento, lo que tenemos en el acta constitutiva es lo que vamos a reflejar en nuestras actas de asamblea, ¿eh? No concentremos el tema en simplemente la redacción en que nos tomamos y nos reunimos para tomar una decisión, sino vamos a ver el antecedente de la decisión. Pero cuando conformamos esa acta de asamblea, Fernanda, ¿qué elementos nos pide el notario, aparte de lo que ya les había comentado hace unos minutos la licenciada Karen, la licenciada Rosalina? ¿Qué elementos me pide el notario? Y entonces esa listita sí hay que estar muy atentos para que cómo lo llevamos a cabo, ¿no? ¿Qué nos pide? Entonces, nosotros creemos que antes de que aquí en el mundo de las cosas la realidad aparece invertida, ¿no? Hay una hipótesis que señala eso. Y sí, o sea, ya cuando llegamos a la asamblea, yo he visto muchos compañeros contadores, muchos compañeros abogados, que levantan el acta de asamblea simplemente con los elementos de la reunión del día, sin considerar el antecedente. Fernanda, ¿qué elementos debo y procedimientos debo de seguir para levantar esa acta de constitución de la sociedad y que después, Fernanda, van a repercutir en la creación de levantar esas actas de asamblea ordinarias o extraordinarias, en este caso de las sociedades mercantiles, sociedades anónimas, ¿no? Sí, buenos días, licenciado. Empecemos a partir de los elementos de los que está constituida una sociedad, que está sujeta la sociedad a requisitos y validez jurídica. No sé si podrían, por favor, posicionarnos en la diapositiva 19 y 20 para que pudieran visualizar los elementos. Estamos compuestos de 3 elementos. El primer elemento es la manifestación de la voluntad, que se compone de la siguiente regla: sujeto más voluntad es igual a producir consecuencias de derecho. La voluntad es el constituir alguna empresa o sociedad, y en el caso del segundo elemento es la capacidad que tienen ambas personas, tanto las personas físicas como las personas morales. Las personas físicas tienen que ser mayores de edad, y en el caso de las personas morales tiene sus limitantes en el objeto, que están contenidas en la Ley de la Industria Eléctrica y la Constitución Federal. Partamos ahora por el tercer elemento, que es el objeto, y son las obligaciones de los socios de dar algún bien o de hacer al prestar algún servicio o de no hacer. En este caso, después de que partimos por los elementos, hay que ir por la parte más importante, que es el procedimiento para la constitución de una sociedad mercantil, que se requieren 6 puntos, los cuales son la autorización y aviso del uso de nombre o denominación social, el acta constitutiva, la póliza de corredor público, la obtención del folio mercantil, la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes y alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aparte de todos estos elementos que nos acompañan, hay elementos para la operación de las empresas, como lo son de manera interna su infraestructura, su capacidad técnica, su material didáctico, el personal y las tecnologías de información y su plan de negocios. Ahora, si partimos por la segunda diapositiva, que es la 20, por favor, podemos visualizar el procedimiento para la constitución de la sociedad mercantil, que se genera ante que lo tiene que generar el socio ante la Secretaría de Economía en el módulo de administración 2.0 por vía electrónica, y debe de solicitar autorización de uso y presentar la solicitud. No tiene que estar reservada a una sociedad distinta y no debe de incluir palabras de uso regulado por derechos de autor. En caso de no constar con estos 2 puntos, no se podrá constituir la empresa.
En caso de cumplir con todos los puntos anteriormente mencionados, que es muy importante precisar si los tenemos bien realizados, se debe de acudir dentro de 90 días siguientes a la fecha en que se otorgó el permiso entre notario público, ya sea una escritura pública realizada por una persona física o ante fedatario que realiza acta constitutiva para una persona moral, que es en el supuesto en el que nosotros nos estamos posicionando. Los elementos, como dice el licenciado, que son muy importantes para constituir el acta constitutiva son los siguientes requisitos que vamos a mencionar a continuación. Es el acta notarial, las cláusulas que regirán la vida interna y externa de la sociedad, el nombre social, el domicilio, la forma de administración, el desarrollo de asambleas, las cláusulas de disolución, la forma de liquidación de la sociedad, como comentó hace un momento la licenciada Viridiana, el nombre, nacionalidad, domicilio, monto, valor, fechas y términos de exhibiciones y pagos realizados por las aportaciones de cada socio. Y eso es muy importante tenerlo precisado. Entonces, bueno, ya que vimos ahorita los elementos para levantar las actas ordinarias y extraordinarias, tenemos que tener muy claro y hay que preguntarnos y tener muy claro si estamos redactando correctamente nuestras actas de asamblea, si están correctas con los elementos nuestras actas constitutivas, si sabemos en qué momento dirigirnos ante qué autoridad para poder continuar con algún procedimiento. En el caso del acta constitutiva y de los requisitos que ya mencionamos a continuación, deben de tener un contenido mínimo. El contenido mínimo sería las cláusulas de exclusión o administración de extranjeros, objeto social, que eso es muy importante tenerlo bien identificado, la duración, el importe del capital, cuando el capital sea variable, indicar el mínimo que se fije, la forma de administrar y las facultades de los administradores, distribuir utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad y el importe del fondo de reserva o el nombramiento de los comisarios en casos de disolución anticipada y bases de liquidación de la sociedad. Nuestra acta constitutiva realmente ya con todos los elementos que acabamos de mencionar contiene todos los requisitos y son correctos realmente. Y tenemos claro cuál es el objeto social de nuestra empresa. Es muy importante tenerlo muy preciso para poder hacer el cotejo y ver que estamos realizando la información de manera correcta. También hay que tener presente las dependencias gubernamentales que nos guiarán en todo el proceso, que van a ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y el Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual manera, el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria. Exacto, Fernanda, exacto. Si vemos la lógica de la exposición, es que yo siempre, a lo mejor somos nosotros a veces muy estrictos en el control de las actas de asamblea de nuestros clientes. Es que si no revisamos estos elementos, Fernanda, a la hora que estamos elaborando una acta de asamblea, la que sea ordinaria o extraordinaria, como ya lo platicamos, pues no conocemos la historia de la empresa, no tenemos el antecedente de la empresa y a lo mejor estamos tomando una decisión que no la tenemos plasmada en el acta constitutiva. Hay un caso muy común, ustedes han visto que no tenemos una previsión de la acción. Los que nos acompañan, los que han visto la película de Apple, del dueño de Apple, de Steve Jobs, no sé si recuerdan los que nos acompañan, yo seguramente han visto toda la película, cuando llega él a su empresa, pues le anuncian que ya está fuera de la empresa, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Pues ya no tienes acciones. ¿Por qué? Porque no previmos en el acta constitutiva o en las actas de asamblea subsecuentes limitantes a la acción, ¿no, Fernanda? De cómo voy a aumentar o disminuir el capital. Hemos visto en la historia del país muchas empresas que han perdido el control de la empresa porque la empresa no tenía limitantes. O tampoco tenemos limitantes de que en el caso COVID nos encontramos casos en el cual la persona falleció y no había una cláusula de qué iba a suceder si fallecía el accionista. Entonces, si esa acción iba a quedar en poder de los hijos, de la esposa, de quién, no había elementos, y simplemente decía, pues ese capital se perdió y se recapitaliza.
Entonces, y bueno, ¿y cómo me devuelven mi dinero? Los herederos, ¿cómo devuelven ese recurso? Entonces, ese punto que les comento, amigos, compañeros de la asociación y de los que no son de la asociación, que nos haga reflexionar que debemos de conocer nuestra acta y nuestros elementos del acta, ¿no? ¿Y qué pasa, Valeria? ¿Qué pasa? Gracias, Fernanda. Yo creo que ya tenemos elementos muy interesantes. ¿Qué pasa, Valeria, cuando en esa acta constitutiva y en las actas de asamblea vamos tomando y plasmando decisiones que llevamos al fedatario público, ya sea corredor o notario, y entonces tomamos decisiones que le pueden generar un problema a la empresa? Y déjenme responder una pregunta aquí de uno de nuestros amigos. Juan Manuel, en el acta de asamblea, en un acta de asamblea, no debemos manifestar el cambio de domicilio, porque el acta, en la redacción de las actas de asamblea se señala en el domicilio social de la razón social de la empresa se llevó a cabo el acta de asamblea. ¿Cómo vamos a demostrar el domicilio? Con la constancia de situación fiscal de la empresa. Yo no me he señalado, nunca he encontrado, a menos que tengamos un proceso de decisión o fusión o liquidación. Ahí sí tenemos que dar ciertos detalles. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir ciertos requisitos de las legislaciones locales, ¿sí? Que tiene que ver. Pero no, Juan Manuel, hasta este momento nosotros nunca hemos visto un cambio, bueno, al menos en nuestro equipo, que señalemos que hay un cambio de domicilio. Y acuérdense que en el caso, Juan Manuel, en el caso de las personas, asociaciones civiles, sociedades civiles, están reguladas por el Código Civil, y ahí sí nos vamos a pegar a la regulación local, ¿no, Valeria? Pero en el esquema, Valeria, ya tenemos estos elementos, ¿no? ¿Por qué la importancia de las actas de asamblea? Tenemos una acta constitutiva, tenemos actas de asamblea ordinarias, extraordinarias, tomamos decisiones, cumplimos los requisitos, y después, Valeria, ¿qué pasa? La licenciada Valeria también tiene muchos elementos de carácter de sanciones administrativas como penales. ¿Qué pasa cuando tomamos una decisión y esa decisión la plasmamos en ese esquema? ¿Cuál es la responsabilidad de los socios? Y porque ya, aparte de que simplemente hay una sociedad que nos encontró la autoridad fiscal en materia fiscal en los elementos contables, de pronto nosotros plasmamos esa decisión en el acta de asamblea. ¿Cuál es esa responsabilidad, Valeria? Y danos un panorama general respecto a la importancia del acta de asamblea en este tipo de problemas, ¿no? Así es, licenciado, buenos días. Bueno, como bien lo dice, ante la problemática del proceso para la constitución en una sociedad mercantil, es necesario identificar nuestros derechos, así como nuestras responsabilidades. ¿Qué es la responsabilidad de los socios? La responsabilidad es la obligación de responder de forma subsidiaria por las deudas sociales, y el monto varía dependiendo de la sociedad mercantil que estemos hablando. En este caso, la responsabilidad de los socios colectivos, existe una relación en la cual nosotros nos referimos como intuitus personae. ¿A qué se refiere? A que los socios son responsables bajo todo su patrimonio de las obligaciones sociales, por el cual a su vez y en cierto modo suele ser comprometedor y poco conveniente. ¿Por qué? La responsabilidad en esta sociedad debe de ser de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. ¿A qué nos referimos? La subsidiaria, una vez que exista una sentencia, se ejecutará los bienes como primera instancia hacia la sociedad, y solo a falta de elementos o insuficiencia se le estará respondiendo como segundo plano a los socios demandados. Es decir, a grosso modo, el socio pasa a segundo término para cubrir estas deudas o responsabilidades que tiene. Ahora bien, también está la responsabilidad solidaria. ¿A qué nos referimos? En este término se ejecutará, el creador se ejecutará a los socios un importe íntegro sin importar a los obligados solidarios.
Por eso se dice que es un poco conveniente, ya que de igual forma tiene la responsabilidad ilimitada, que se refiere nuevamente a que nos vamos a hacer responsables en todo nuestro patrimonio. Ahora bien, la siguiente, por favor. Ahora bien, también, así como los socios, hay responsabilidad dentro de la sociedad y las empresas. ¿Cuál es esa responsabilidad? Se dice que tiene una actividad en la cual es voluntaria con el objeto de un mejoramiento para la constitución de una empresa, una situación financiera mediante un complemento efectivo de sus actividades. ¿Cómo vamos a organizar o administrar ese complemento? Puede ser por medio de normas, que esto es, nos referimos a que vamos a tener una visión clara sobre el impacto que tienen sus actividades, así como indicadores de resultados económicos, que es una opción. Nos referimos a la visión o a los datos estadísticos que se presentan ante clientes, ante proveedores o empleados de capital y sector público, así como guías y principios que nos van a servir para orientar a la empresa a la construcción de un marco social, ético y legal. Y así nos podemos apoyar a la gestión de su negocio. Ahora bien, también nos referimos a que las empresas van a ser responsables de los delitos cometidos a su nombre, en su beneficio o en su exclusivo aprovechamiento. Esto también puede suceder a través de los representantes legales y o administradores de hecho o derecho. En el artículo 11 bis del Código Penal Federal, así como el 422 y el 424 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos indican una serie de delitos tipificados. En manera fiscal, vamos a poner un ejemplo, el contrabando de equiparable. Esto está fundamentado también en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 102 y 105. ¿A qué nos referimos? Es la enajenación, la comercialización o cualquiera que adquiera o tenga en su posesión a título de mercancía extranjera que no tenga la documentación que acredite la estancia en el país. También existe la defraudación fiscal, en la cual a base de usos, de engaños o aprovechamiento, tengamos, y gracias a ese aprovechamiento, tengamos errores y evitemos el pago de alguna contribución que tengamos, así como manifestar datos falsos. Para ello, el Ministerio Público tiene la facultad de formar una exclusiva investigación a la persona jurídica, a excepción de instituciones estatales. El Ministerio Público va a formar o va a formular el monto de una imputación como los delitos anteriores que ya mencioné, el contrabando o la defraudación fiscal. Al momento de formular la carpeta de investigación, va a acreditar una inabsorbencia. ¿A qué nos referimos con una inabsorbencia? A la facultad que tiene de un incumplimiento de una ley, que se haya realizado un incumplimiento de una ley o una orden o una norma, a través de un análisis. ¿Por qué menciono esta situación? Esto a su vez tiene la posibilidad de que las sanciones puedan atenuarse, es decir, disminuir la gravedad de la pena hasta una cuarta parte. Al hecho que se le imputa siempre y cuando exista una persona jurídica o un órgano de control por el cual se encarga de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
en la cual, bueno, da un seguimiento a políticas internas de prevenir delitos. Por eso la importancia de llevar una buena administración, una buena contabilidad y una buena asesoría, ya que si nosotros llegáramos a este punto, podemos ampararnos y usar una herramienta al uso debido de un control. Y el uso debido de un control por medio de qué elementos podemos realizarlo, políticas, promociones de entrenamiento, modelos de corroborar ante la autoridad competente que se tuvo la intención o no tuvimos la intención de llegar a ese punto, y bueno, a su vez prevenir y verificar que el uso de estos elementos estén complementados a base de una supervisión ya planeada, ya preventiva. Exacto, Valeria. Y precisamente ahí, compañeros que nos acompañan, ¿y dónde lo va a ver la autoridad? Pues en el acta de asamblea. Va a ver ahí que tomamos el acuerdo, que llevamos a cabo el acuerdo, que tuvimos el elemento, ¿no, Valeria? Entonces, ese es el elemento fundamental. Cuando tenemos la mala, bueno, pues tenemos que atender esos asuntos. Cuando es el asunto penal fiscal, pues el primer elemento que nos pide la autoridad es: dame el acta de asamblea constitutiva, dame el acta constitutiva de la empresa y las actas de asamblea, ¿no? Oye, pues aquí te voy a demostrar en la acta de asamblea que nos reunimos a tomar esta decisión, que hicimos la prevención, que no violamos ninguna de las normas, ¿no, Valeria? Y en ese sentido, yo le voy a pedir entonces a la licenciada Rosalina, ¿cómo llevamos a cabo? Gracias, Valeria. ¿Cómo llevamos un acta de asamblea? ¿Qué elementos tenemos ya en el cómo llevamos a cabo el acta de asamblea? ¿En qué momento? ¿Con qué características? Para que la acompañen también la licenciada Karen y Viridiana del elemento fundamental en unas actas de asamblea, ¿no? La aportación o reducción de capital, ¿no? Si nos estás acompañando, Rosalina, ¿cómo llevamos a cabo el acta de asamblea? ¿Qué elementos necesito, Rosalina? Así es, licenciado. Un acta de asamblea, la asamblea de socios es el órgano supremo de toda empresa, y la celebración de una asamblea es muy importante para cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en esta se toman decisiones fundamentales que van a cambiar o que van a dar un giro, ya sea a la constitución de la empresa o a las decisiones de los representantes, de los accionistas, de las acciones. Y el modelo o los elementos que debe contener nuestra acta de asamblea es el encabezado, que contiene el horario, la fecha en la que se va a llevar y el lugar donde se va a llevar a cabo nuestra asamblea. ¿Quién preside la asamblea? La asamblea siempre va a ser presidida por el administrador único, y va a tener un escrutador o un secretario, y en este caso es el comisario. Viene el nombre de ambas personas. Y la orden del día, este punto es muy importante, porque en la orden del día vamos a ver por qué estamos convocando, cuál es la situación o qué queremos ver dentro de esta asamblea, dentro de esta reunión a la que estamos convocando. Debemos ser muy específicos en estos puntos y no podemos dejar un punto que algunas empresas lo hacen, de un punto que diga asuntos varios, porque se puede prestar o se puede interpretar para que se traten temas que a lo mejor conviene en una asamblea ordinaria, o que a lo mejor no es relevante y podría alargarse muchísimo esta asamblea. Vamos a ser específicos. ¿Qué es lo que quiero resolver en esta asamblea? Cada uno de los puntos se van a mencionar en la orden del día, se va a pasar la lista de asistencia y también se va a designar a una persona que lleve el acta ante notario público. En el primer punto siempre es la lista de asistencia,
cuántos accionistas están asistiendo a nuestra asamblea y se van a ir desarrollando los puntos. Es importante mencionar que cada punto debe tener una resolución, es decir, menciono el punto que estoy tratando y qué resolución o cuál es el acuerdo que estoy tomando sobre ese punto. Se van a ir desglosando y al finalizar se va a concluir con la hora en la que termina nuestra asamblea, la firma del administrador y el comisario, que sería el secretario o escrutador, y podemos anexar ya sea al principio o al final nuestra lista de asistencia. Es importante saber que quien hace la convocatoria es el administrador único o comisario. Solo a falta de uno de ellos, de que no pudiera hacerse o no quisiera hacer una convocatoria el administrador, los socios que cubran un porcentaje tienen la facultad para poder convocar a la asamblea. No es necesario que esta asamblea se suba o se publique esta convocatoria, se publique, se haga una publicación, puede ser una convocatoria simple y bueno, los puntos determinantes o la importancia va a ser lo que contenga nuestra acta de asamblea y bueno, se llevará a protocolizar dependiendo siempre también de los puntos que se traten. Como lo dijimos, puede ser ordinaria o extraordinaria y la extraordinaria siempre va a ser, va a repercutir en la sociedad porque va a modificar la estructura, ya sea accionaria o bien en la modificación del acta de asamblea. Exacto, Rosalina. Y ese es a grandes rasgos, ¿no? Ese es el documento que vamos a levantar, pero vuelvo a insistir, no puedo levantar un acta ordinaria o extraordinaria si no conozco el antecedente de la empresa en su constitución, ni todas las actas de asamblea que fuimos tomando. Tenemos un caso ahorita muy interesante, en el cual tienen capital social original de 50,000 pesos, suscrito, pero no está pagado, pues. Y luego tenemos que hicieron una aportación de capital variable por una cantidad brutal, 40 millones de pesos, pero lo colocaron en el capital social cuando originalmente estaba en el capital variable. Pues por lógica, la autoridad fiscal dice, pues aquí tu capital social es diferente, ¿no? Y también para efectos, acuérdense que los efectos de los compliance ahorita, cuando concursamos con otras empresas, nos piden el diagnóstico de la empresa y la revisión de estados financieros acompañado de la declaración del ejercicio. Y ahora con la modificación 22, pues vamos a ir acompañados en el acta de asamblea ordinaria de la situación fiscal de la empresa. Imagínense nada más el impacto que va a tener esto a la hora que las empresas tengan que concursar o solicitar un crédito o una situación, porque ya tenemos, desde nuestro punto de vista es violatorio ese elemento, porque constitucionalmente y normativamente las actas de asamblea solamente tienen la función regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles que nos pide los estados financieros, pero el Código Fiscal no regula esa situación. Entonces, estamos con un elemento fuera de campo. Y vamos a ver, tenemos una acta de asamblea, ejemplo, hacemos una aportación de capital, Viridiana, Karen, Estefania. ¿Qué elementos tienen ustedes? ¿Cómo es esa aportación de capital? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué características tengo, no? Exacto, Lick. Justamente como lo mencionan, comúnmente las actas de asamblea se utilizan para aportaciones de capital, disminución de capital, reducción y bueno, estas comúnmente van a ser extraordinarias. ¿Por qué? Porque son situaciones que aparecen al momento y que no están dentro de los temas que ve una acta ordinaria. Aquí, como lo mencionábamos, el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos da la pauta para decir que dentro de la sociedad puede existir tanto ampliación de capital como reducción de capital.
La ampliación de capital se puede llevar a cabo emitiendo nuevos títulos o aumentando el valor de los que ya están existentes. Y la reducción de capital se realiza reduciendo, amortizando o agrupando el valor de los títulos para después permutarlos siguiendo siempre los procedimientos marcados en la legislación. Ahora, en cuanto a las aportaciones de capital y la mecánica, nos dice que la aportación equivale a toda la prestación y por tanto a cualquier cosa que va a tener un valor en uso o en cambio a cualquier derecho, ya sea de propiedad, de uso o de usufructo. Pueden ser objeto de aportación cualquier prestación susceptible de evaluación económica. El aumento de capital, ¿cómo va a afectar? ¿Cómo se puede efectuar? Va a ser mediante nuevas aportaciones que los socios hagan a la sociedad, por el ingreso de nuevos socios o mediante la incorporación al capital de las reservas de la sociedad o por revaluación del activo. Y estos van a ser mediante dinero, que van a ser aportaciones en numerario, en bienes de otra naturaleza, que van a ser aportaciones en especie, y se van a entender siempre, salvo pacto en contrario, traslativas de dominio, y el riesgo de la cosa no será a cargo de la sociedad, sino hasta que se haga la entrega correspondiente. Estas aportaciones también pueden ser en trabajo. Aquí van a ser aportaciones de industria y quien las realiza será denominado como socio industrial. Y también puede haber aportaciones en créditos. El aportante responderá de la existencia y la legitimidad de los mismos, así como de la solvencia del deudor en la época de la aportación y de que si se trata de títulos de crédito, estos no han sido objeto de publicidad que previene la legislación dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles para el caso de pérdida de dichos valores. Asimismo, después de estas aportaciones que se realicen, se puede emitir diversos tipos de acciones. Esta va a depender también de lo que se pretende la actuación del socio en cuestión. Vamos a tener dentro de alguna clasificación acciones con valor nominal, acciones con valor contable, con valor de mercado, las nominativas, que estas se van a determinar así por el hecho de pertenecer a una persona de la sociedad. Las acciones de industria, que como lo mencionábamos, los titulares son los que otorgan su trabajo. También vamos a tener acciones privilegiadas, acciones preferentes, ordinarias, de capital, las especiales, y asimismo hay otra clasificación que son acciones con serie A, con serie B, con serie D, F, L, T y U. ¿Estas por qué? Porque estas nos van a otorgar derechos específicos para los socios para las que sean emitidas. Aquí es importante igual irlas, como lo mencionábamos, determinando que estas acciones pueden existir, pero desde el acta constitutiva. ¿Qué tipo de acciones van a conformar al momento o más adelante? Exacto, Viri. Exacto, Viri, exacto, porque el mundo accionario para las personas morales es increíble, ¿no? Y entonces, derivado de todo ese mundo, pues tenemos una serie de obligaciones, ¿no, Karen? Una serie, en un breve resumen, Karen, Estefanía, de lo que dice Viridiana, tengo este mundo, ya tomé la decisión, ya tuve la asamblea, ya tuve el esquema, ahora, ¿qué obligaciones me está pidiendo el SAT que debo de amarrar con mis actas de asamblea, ¿no, Estefanía? Karen. Sí, gracias, sí, Viri, claro, gracias. Nosotros, Karen. Sí, gracias, Viri. Gracias, Viri. Efectivamente, qué bueno que nos siguen acompañando. Muchas gracias a toda la comunidad. Bueno, efectivamente yo les voy a hablar acerca de las obligaciones, tanto obligaciones fiscales y posteriormente algunas específicamente en cuanto a actas de asamblea. Bueno, si bien sabemos, la empresa, la sociedad se tiene que inscribir, obtener firma, mantener toda la información actualizada, tener un domicilio fiscal idóneo de acuerdo a las actividades que realizan. Asimismo, pues hay que presentar declaraciones anuales, trimestrales, mensuales e informativas. Obviamente también pues estamos obligados a pago de impuestos. También es importante contar con los medios de contacto actualizados en el buzón tributario. Ahora también, tocando un poquito más el tema sobre las actas de asamblea, y si bien ya
los licenciados expertos en la materia lo comentaron. ¿Qué pasa con el objeto social? Pues bueno, es muy importante, derivado de que con esta implementación del REPSE, pues bueno, ahora la actividad económica tiene que ir muy ligada al objeto social. Y si bien recordamos, pues antes el objeto social de una empresa era muy amplio, pero ahora ya te especifica que tiene que ser enfocado a la actividad económica que tú realizas y que no puede ser, en materia de REPSE, no puede ser igual o similar a la persona a la que tú prestas el servicio. Entonces, ojo con el objeto social, ojo con la actividad económica, para que no tengan problemas en posterioridad. Ahora también, como ya les comentaba, hay que tener el expediente fiscal completo, tanto de la empresa, que son todas las actas desde su constitución, cambio de domicilio, entrada y salida de accionistas, poderes que fueron otorgados, si hay también representante legal, aumentos o disminuciones de capital. Y también lo mismo referente porque va muy ligado a lo de beneficiario y controlador. Ahora también, pues obviamente hay que llevar la contabilidad electrónica, llevar y conservarla con cierto periodo de tiempo. Y también es muy importante esta parte que ahorita los va a complementar un poquito más la licenciada Estefanía, acerca de la inscripción en el RFC de los socios y accionistas, porque ahora ya en ley te pide que en todas las actas ya venga el RFC de los accionistas. Ahora bien. Exacto, Karen, es el elemento fundamental en este momento, ¿no? Sí, exacto. Perdón, también el notario nos los vota, ¿no? Si no llevamos ese documento. Efectivamente. Incluso también debe de contar con e-firma. Ahora, ahorita la experta en esta parte de acta de asamblea y de avisos nos va a comentar un poquito la licenciada Estefanía sobre los avisos que nos obliga el Código Fiscal de la Federación en cuanto a socios y accionistas, aumentos de capital y sobre sanciones, un poquito de multas y lo que tiene que ver con la Secretaría de Economía. Licenciada Estefanía, ¿nos puedes apoyar en esta parte, por favor? Sí, claro. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya lo mencionó la licenciada Karen, en materia fiscal existen algunas obligaciones para las personas morales y estas también van relacionadas a las asambleas de accionistas que tenemos de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Una de ellas establece que se debe de anotar en el libro de socios y accionistas la clave del Registro Federal de Contribuyentes de cada socio y accionista y en cada acta de asamblea la clave de los socios o accionistas que concurran con la misma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros llegamos a realizar alguna constitución o alguna asamblea extraordinaria u ordinaria, para que un notario o un fedatario público pueda protocolizar la misma, debemos de contar previamente con nuestro RFC. Por eso es que todas las personas deben de realizar el registro ante el RFC para que puedan constituir una empresa, ya que una de las obligaciones establecidas para este tema es que en los libros de socios accionistas se debe de anotar esta clave. Asimismo, cuando se realice una asamblea de accionistas en la cual exista alguna modificación o incorporación de socios o accionistas, se deberá presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes a través del cual informen el nombre y la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los socios o accionistas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una empresa realiza alguna modificación, aumento de capital, disminución de capital, un socio se incorpore a la sociedad, se debe de informar al SAT por medio de un aviso para que se les informe cuál es el nombre, el RFC y cuál va a ser la participación de la misma. Es decir, se debe de informar el porcentaje de la participación de cada uno de los socios que van a pertenecer a esa sociedad y de igual manera se debe de informar quién ejerce el control efectivo de las personas morales, como ya lo ha comentado el licenciado Raúl y la licenciada Karen, sobre quién va a ser quien tenga, el beneficiario controlador y en este caso, pues el control efectivo de la persona moral. Este aviso de modificación o incorporación de socios accionistas deberá realizarse de acuerdo con las reglas de carácter general que emite el SAC, el Servicio de Administración Tributaria, exactamente en la regla 2.4.15, que nos indica que las personas morales deben presentar solicitud ante el RFC la información del nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas o aquella persona que tenga el control efectivo, así como de las aportaciones
de cada persona que integre esta empresa. Todo Exacto. esto de acuerdo a la ficha de trámite, perdón, licenciado, a la 295. Exacto, Estefanía. Si observan a los que nos acompañan, hace 2 años, ¿se acuerdan que en el mes de junio estuvimos dando información de los accionistas o representantes legales de las empresas? Y en este momento, estos 3 elementos que comenta la licenciada Viviana, Estefanía y Karen, pues son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque pues el SAT lo que está haciendo, y creo que tiene toda la razón la autoridad, es que está evitando esos socios fantasmas que teníamos en las empresas, que han identificado las autoridades, ¿no? Nosotros no hemos tenido acceso, no hemos encontrado ninguna empresa con esas características, pero señalaban que había empresas, por eso hay incluso un programa especial en el SAT como en Prodecom, para identificar cuando hay personas que han aparecido como accionistas en la empresa y ellos ni idea tenían, ¿no? Entonces, ahora con los elementos que les comenta la licenciada Estefanía y la licenciada Karen, pues el SAT está cerrando la puerta, ¿no? Debes de traerme a la persona que tiene RFC, que tiene constancia de situación fiscal y por qué está en la empresa, ¿no? Entonces, esos elementos son sumamente importantes. Y un elemento súper importante de lo que ellas terminan es la parte de que nos han pedido mucho y que nos piden constantemente, es cómo hago un registro contable de esa operación, ¿no, Karen? ¿Cómo hago un registro contable de esa aportación de capital, de esa manera, de esa reducción de capital? Entonces, voy a invitar a la contadora Carla y a la contadora Yanira, que ellas constantemente están revisando empresas derivado de estas auditorías, en el que dice, vamos a ver cómo hicieron esa aportación de capital, cómo hicieron esa reducción de capital, cómo la registraron contablemente, con qué elemento lo hicieron, y por qué el SAT, precisamente en esas normas, que tenemos normas especiales para ello, no se cumplen. No sé si quieran darnos algún ejemplo, Dilla, Carla, de cómo hacemos un registro contable de alguno de los modelos que normalmente hemos encontrado en las auditorías, ¿no? Y que el SAT nos está revisando. ¿Sí? Adelante, Dilla. Sí, claro que sí, Lick. Sean una vez más bienvenidos el día de hoy a esta plática. Ya estamos en la recta final y ahora esta es una parte muy importante que nos han estado pidiendo demasiado porque es referente al capital contable. Ya todo el mundo ha dicho, bueno, ya sé cómo voy a registrar el activo, el pasivo, pero ahora una parte que a veces dejamos muy olvidada es esta parte del capital contable. Y es muy importante que la conozcamos porque nos va a ayudar a que estas actas de asamblea tengan una materialidad contable que sea muchísimo más fuerte. ¿O no es así, contadora Deyanira? Claro que sí, contadora Carla, y como bien lo mencionó la contadora, pues el capital contable se va a registrar basado en 2 puntos importantes, las reglas de evaluación y las reglas de presentación. Aquí en las reglas de evaluación nos habla que lo tenemos que hacer en términos monetarios y bueno, como ya lo vimos, las sociedades tienen la posibilidad de aumentar el capital y de disminuir su capital. Y en cuanto a las reglas de presentación, pues se van a hacer en los estados financieros, en el estado de situación financiera, en el rubro de capital contribuido y capital ganado, y en el estado de variación en el capital contable, en donde se van a registrar todas las modificaciones que se realicen al capital. Adelante, por favor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de las modificaciones que pueden darse al capital de una entidad, como lo son los incrementos. En este caso, hablamos de los incrementos de los medios de acción, en donde se va a hacer mediante un acuerdo de asamblea extraordinaria. Ese punto es muy importante porque aquí se van a redactar todos los acuerdos en los que van a hacer las modificaciones al capital. Y aquí nos dice que los accionistas acuerdan suscribir y exhibir de inmediato y en efectivo un aumento de capital social por $1,000,000 de pesos. Entonces, lo primero que se va a hacer es registrar el capital autorizado que corresponde a $1,000,000 de pesos. Posteriormente vamos a registrar la constitución, o sea, vamos a cargar a la cuenta de emisión de acciones el $1,000,000 de pesos y abonar a la cuenta de capital social fijo el $1,000,000 de pesos, para que posteriormente se registre la suscripción de este capital y finalmente se va a hacer la exhibición del capital y como dentro del acuerdo de asamblea extraordinaria aquí se mencionó que iba a ser en efectivo.
por lo que vamos a cargar a la cuenta ya sea de caja o de bancos el 1 millón de pesos y abonar a la cuenta de accionistas el 1 millón de pesos. Y también así como existe la posibilidad de aumentar el capital, también tendrá la posibilidad de disminuirse. Y en este caso, la contadora Carla les mencionará el ejemplo, cómo se puede disminuir el capital. Exactamente, contadora Deyanira. Ahora tenemos un claro ejemplo por el decremento de los medios de acción. Y aquí son dos asientos muy sencillos porque aquí digamos que en el acuerdo de asamblea, como tal, dijeron que lo van a pagar y que les van a devolver el dinero a los socios. Bueno, en este caso son dos asientos contables. Uno es por el capital social y cargo el capital social por los 100,000 pesos contra acciones por pagar por los 100,000 pesos y acciones por pagar por 100,000 contra caja y bancos por 100,000 para realizar el pago por las acciones. Estos dos asientos ya como tal nos están diciendo que hicimos un decremento en el capital social. La siguiente, por favor. Bueno, ahora otra parte muy importante de la que ya se han mencionado varias veces y ahorita vamos a hacer como que un pequeño recordatorio, es este capital en los estados financieros. Tenemos en la forma de presentación que en el estado de situación financiera se deben demostrar los diferentes conceptos que van a integrar el capital social. En este caso, pues como ya les han comentado, son dos rubros, que es el capital contribuido, que es el capital social y todas las aportaciones que los socios han realizado junto con el capital ganado. El capital ganado van a ser todas las utilidades integrales o retenidas, incluyendo las pérdidas integrales o el exceso o insuficiencia de la actualización del capital contable por el método de la reexpresión. Vamos a tener aquí una parte de las notas a los estados financieros y es una parte muy importante porque van a ser información extraordinaria que nos van a ayudar a identificar en los estados financieros. Y luego, uno de los estados de mayor importancia, hablando del tema de capital, es el estado de variación en el capital contable, que nos menciona que se va a elaborar con la finalidad de proporcionar información a los socios, en donde vamos a mostrar los incrementos o disminuciones durante cierto periodo de tiempo. Probablemente, son 12 meses como tal. Aquí tenemos 3 puntos, los que son los inherentes a las decisiones de los accionistas, como los aumentos y disminuciones, los inherentes a la operación, como las utilidades o pérdidas, y los reconocimientos de criterios contables específicos. Cabe recordar que para que estos estados financieros tengan veracidad, no van a tener que ser obligados a contar con una firma de algún contador profesionista. Más sin embargo, otra manera de darle respaldo a estos estados financieros es a través de la opinión y el reporte de una de las personitas que es muy olvidada en las actas de asamblea, que es el comisario. El comisario, dentro de sus facultades, tiene la obligación de proporcionar a los socios accionistas un informe en donde se especifique que como tal se está cumpliendo con todas las operaciones contables y los registros de manera debida para que la información sea veraz y oportuna ante el administrador, que también tiene esa obligación de proporcionar un informe validando las cifras de estados financieros. Exacto, Carla, exacto, Carla. Y como ven, amigos, tenemos algunos ejemplos referentes a esto. Tal como siempre lo hemos hecho, al final, después de preguntas, los vamos a invitar a los que, siempre a los miembros de la asociación o a no miembros de la asociación, pues pueden solicitar una asesoría totalmente gratuita de 100% fiscal como parte de la asociación, en el cual nos pueden solicitar alguna consulta, alguna situación referente a, yo tengo dudas en mi capital, yo tengo dudas en mi acta, yo tengo dudas en mi conformación de asamblea. Oye, pues ¿crees que todas mis actas de asamblea sean correctas? ¿Tienen algún error? Y lo que dice Carla en este momento y Deyanira, ¿no? ¿Qué papel juega ahí nuestro comisario, nuestro sherife ahí en la revisión, en el cuidado de la empresa? O sea, si quieren una asesoría de carácter totalmente gratuito, porque es parte de nuestra actividad pro bono como miembros del Colegio de Contadores y como miembros de la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y como miembros de la Asociación de Empresarios, también tenemos ese servicio totalmente gratuito. Entonces, les agradecemos mucho su presencia. Vamos a cerrar la acción. En nuestras redes sociales tienen todos los datos de nuestra aportación a la asociación de la asociación. Saben que lo hacemos con mucho corazón, explicarles, darles nuestras opiniones, nuestras experiencias.
Y si gustan, el material, como les digo, nuevamente se encuentra en las redes. Esta información la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan consultar. Pueden solicitar el material a través de la asociación o a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.